¿Cómo te sientes tú al estrenar una película, sobre todo de género? Que bueno, el género le va muy bien en México en general, pero ¿cómo te sientes con ese tema de que, güey, es complicado lograr que la gente vaya al cine a ver cine mexicano? Pues yo lo que he visto y, y creo que fue la apuesta es, nosotros teníamos una primera aproximación de esta historia, pero en versión cortometraje. Entonces nosotros hicimos más o menos como en el 2020, en tema pandemia, en el caos total, empezamos con este proyecto que se llamaba Tequenchu. Tequenchu es un cortometraje, 9 minutos, pero el pedo fue que empezamos a hablar como el tema de los nahuales y ya profundizaremos un poco más, pero es básicamente como que la gente hizo clic y, y logramos 90 festivales, 16 premios con el corto. Aparecimos en el anuario estadístico de IMCINE y ya, con eso dije, a ver, creo que tenemos una historia de éxito que hay que contar. Y ya fue que empezamos como a idear la idea de hacerlo para largometraje. Y la neta es que yo creo que actualmente no se ha hecho una película como mexicana, pero que, digamos, tenga el monstruo tan mexicano, con una exploración muy folclórica hacia el género. Claro. Entonces, creo que por ahí va la apuesta. Y igual es un poquito complicado porque estás bailando en dos géneros, como el género detective y el género de terror como de criaturas. Entonces, ¿cómo fue tu approach para lograr eso? Porque siento que es un balance, o sea, de referencia se me ocurre que puede tener algo de True Detective, pero también puede tener algo de Stranger Things, quizás. Entonces, ¿cuál fue tu approach para manejar esos dos géneros? Pues bueno, yo creo que en lo personal siempre han sido películas que me encantan, ¿no? Me encanta todo el tema de thriller, me fascina. El terror también lo he explorado mucho, entonces aquí lo que quisimos fue, antes, por ejemplo, en el cortometraje no teníamos esta figura policíaca, ¿no? Y, y en México como tal, pues no tenemos la figura del detective, ¿no? Entonces Sí. tuvimos que asumir un poco el riesgo, pero también colocarlo en las figuras de poder que tenemos en México, ¿no? En el sistema judicial. Y fue, pues sí, si es un policía judicial en este tipo de época, se vestía de esta forma y él tuvo que haber ido posiblemente a revisar un caso de la capital. Entonces ahí empezamos a jugar. Pero en sí, yo creo que no hay evidencia firme o certera en México de qué pasaba con los policías o cómo se hacían los casos en Sí. este tiempo, en los 60, ¿no? Y en cuanto a nivel direccional, ¿cómo trataste de bailar o cómo trataste de ubicar el tono de la película para lograr eso que tienes ahorita? O sea, tuviste muchas referencias, tenías una referencia en cuanto a tono, en cuanto a foto, ¿cómo lo hiciste en pre? Pues mira, en pre, yo creo que siempre me enfoqué en pensar, es un poco complicado, pero a ver, yo te cuento, esto es una ópera prima, el reto es, te lo juro desde el principio, es tenemos que llegar a taquilla, a como de lugar. Entonces, yo creo que mi balance o mi forma de trabajarlo personalmente fue, voy a ser menos Carlos, el Carlos Matienzo que quiere ser, y voy a ser una persona un poco más estricta en resolver lo más sencillo posible, ¿no? Entonces, es lo que platico mucho y quizás si yo hubiera tenido quizás 10 millones más de pesos, hubiera sido otra película. ¿Por qué? Porque yo tenía en mi cabeza como director en ópera prima, posiblemente dices, no, pero es que quiero hacer una transición porque yo soñé que cuando era niño, no sé. Sí. Y en este caso creo que no. O sea, el hecho era que teníamos todo lo necesario para hacerlo y el tiempo corría. Entonces para mí es, güey, traigo en mi espalda una piedra gigante que soporta esto y hay que hacerlo bien. Y todo el tiempo pensé, tengo que hacerlo eh, comercialmente, ¿no? O sea, tiene que ser una película que llame la atención, tiene que ser una película que sea ágil, que se viva rápido, que se vea bien, etcétera. Entonces, creo que gracias a eso pude quizás desconectarme
vicios como director de decir, me hubiera encantado, y fui un poco más de, hay que hacerlo porque a la gente le gusta, porque a la gente le puede motivar esto, porque si yo me clavo, por ejemplo, en hacer algunos scare jumps en ciertos momentos, va a pegar, ¿no? Ujú. ¿Y tú crees que es importante ver la película como director? Porque yo siempre digo que cuando también escribes, que hay que escribir como un guionista, después leerlo como un director y después releerlo como un productor para quitar todo lo que no puedes hacer y todas las cosas caras. Pero ¿tienes algún ejemplo puntual de cosas que dijiste, no, esto no lo voy a hacer, sino lo voy a hacer así porque siento que es más rentable y es más comercial? No, bueno, de estos ejemplos hay muchos y por ejemplo, no sé si te platiqué, pero este guión está escrito, que eso también creo que es algo nuevo, no puedo decir innovador, pero puedo decir que fue la mejor forma de cómo lo pudimos hacer en el equipo creativo que teníamos. Entonces, Gerardo Oñate, el actor principal, guionista, y mi fotógrafo Roberto Chávez, guionista. Entonces tenemos a la figura de la fotografía, la figura del actor, y yo, como dices, yo después tuve que darle la revisión de dirección y un poco de producción para decir, no mamen. Sí, que es O eso. sea, están No va a locos. pasar. Sí, o sea, de repente decían, no, pero es que siempre hay que pedir la carta a Santa Claus, como dicen. Y yo, sí, cabrón, pero esto es demasiado. Sí. Entonces, yo creo que donde logré yo justo como hacer compatible con ambas partes fue, de repente había locuras y yo justo les decía, a ver, vamos a tener que revisar la locación para ver si esto es posible, porque esto que dices es imposible y está en un imaginario, pero no está tangible en una locación real, ¿no? Entonces ahí fue donde empezamos como a depurar. Y ya cuando fuimos al scouting, que me llevó obviamente con el fotógrafo, ahí por ejemplo no lleva el actor porque dije, Sí. Gary va a querer más cosas que no. Sí. Y le dije, no. Entonces como empezar como a hacer un poco como esta estrategia de justo estos límites que hay que llevar. Y fue donde empezamos a definir, por ejemplo, el final de la historia, que era completamente distinto. Lo acotamos a algo completamente filmable, real, y en el lugar donde íbamos a trabajar. Claro, y después entrar en un mundo, en un submundo, monstruos por todos lados. No, porque decía, es que entonces abre la ventana, sale, corre hacia tal lado, después vuela, y yo, a ver, no mames, ¿no? O sea, eso no va a pasar. Me acuerdo que Hitchcock decía suspense over surprise, o sea que él prefiere el suspenso, alargar el momento, que mostrar algo inesperado. Ajá. Que eso me fue el nombre, ¿cómo le llaman a eso? Pero bueno, Hitchcock decía que él prefiere la sorpresa, el suspenso sobre sorpresa, le gusta alargar los momentos en vez de mostrar como algo que no se espera a la audiencia. Yo creo que en tu caso tienes un poquito de los dos, especialmente con el final, que decía ahí esa sorpresa. ¿Como el MacGuffin decías o no? No es MacGuffin. Actualmente les llamamos más el plot twist, ¿no? Ah, el twist, esa es la palabra que estaba buscando que se me fue, el twist. Pero ¿cómo decidiste? Porque como tienes esos dos géneros, detective y como un poco de terror o monster, ¿cómo elegiste cómo elegiste para el tono, para la edición, o cuáles fueron los elementos que usaste para mantener ese tono que querías? Pues yo creo que sí se parte justo en lo que dices en el tema más del suspenso. Yo creo que el suspenso es el que nos permite, como dices, estirar esta liga hasta que se rompe, pero también cuidando mucho el tema de, por ejemplo, el monstruo. El monstruo es un caso peculiar y aquí es algo que he dicho en otros foros que me han invitado y me dicen, ¿qué te gustaría tener si tuvieras más semanas de filmación, ¿no? O más budget? Y yo digo, güey, si a mí me regalan 4 semanas de filmación y luego me regalan 2 de reshoot, yo sería el güey más feliz del planeta. Sí. Y no las haría una tras otra, ¿no? Me iría con 4 semanas increíbles, me llevo una parte a editar y después me encantaría regresar 2 semanas a reapuntar esos elementos que podríamos rescatar. Y fue algo parecido, pero sí teníamos una edición en un primer momento en el cual te puedo decir que había un 80% menos monstruo. O sea, le metiste un chingo más de monstruos después del Entonces, corte. ¿y qué pasa? Que cuando hablas con los fans, con la gente que le encanta el género y con la gente dice, a ver, cabrón,
tienes un super monstruo, ¿por qué no lo muestras más? Mm. Y es cuando dije, va. Entonces fuimos a un reshoot y cambiamos completamente el final para que pudiera aparecer. Ah, no mames. Claro que el tema del monstruo es delicado porque incluso le pasó a Spielberg con Tiburón, donde me acuerdo que el cuento que él tiene es que cuando fue a editar, la editora le dijo que no, que quitar el que puso muy poco tiburón y Spielberg, no, ponle más, ponle más, ponle más. Y la editora, no, mientras menos ponemos, más miedo da el tiburón. Pero claro, es un género también un poquito distinto cuando estás en este género que tú estás haciendo, que necesitas ver. Es que es justo lo que mencionas. Ahora ya no es solamente una película como thriller, sino ahora ya se convierte en una monster movie. Y en este sentido creo que la gente respeta mucho que estamos hablando de una figura que es el Nahual, que posiblemente nadie se había atrevido como a llevarlo a la pantalla Sí. tan presente. Y ahora que lo hicimos, pues dijimos, pues ahí está. O sea, creo que también es muy legal darnos el gusto de que si quedó chingona, o sea, que se vea. Me acuerdo que Woody Allen dice, bueno, decía, ya no filma mucho, pero decía, yo tengo el presupuesto de la producción principal y después tengo el presupuesto de los reshoots, que siempre los mete en el presupuesto inicial cuando va a hacer la película. Y en verdad los reshoots tienen una magia porque te da la oportunidad de arreglar cositas que se te pasaron, que se te fue, que no sé qué, porque algo que es impresionante que tiene que hacer el director es que o sea, tienes que ser brillante todos los días de la vida, tienes que decir todas las decisiones correctas, tienes que hacer todo perfecto y al final en edición tiene que estar, o sea, son demasiadas cosas demasiadas decisiones que hay que tomar y cosas sobre todo en un proyecto ambicioso como este, ¿no? Porque tienes mostrando monstruos, tienes acción, tienes suspenso, tienes un montón de production design. Entonces, o sea, es complicado. Tú me dices que lograste tener estos reshoots. ¿Cuánto tiempo duraron? No, hombre, también es donde dices, ¿cuántos reshoots? No, hombre, tuve 2 días más. O sea, No mames. literal, era podernos llevar a los actores. De hecho, tuvimos que, porque aparte nosotros filmamos en San Luis Potosí. Yo soy de San Luis, me llevé gran parte de la producción de México, pero más en el tema técnico, ¿no? Pero todas las locaciones estaban allá. Entonces en mi cabeza es, vénganse. Sí. Y el productor te dice, para. ¿Cómo vénganse, güey? Si aquí está tu fotógrafo, una de las actrices vive en México. Entonces yo dije, bueno, pues la Marquesa. Pues va por la Marquesa. Entonces, literal, si me entiendes, tuvimos 2 días de reshoot que pudimos acoplar y eran ya elementos, te lo juro, súper Puntuales, estudiados y sí. puntuales de la mano, camina, Sí. así, pero que son o sea, peculiaridades que ya cuando las ves en cámara dices, Sí, ya, qué alivio. perfecto. Yo me acuerdo que filmé una serie de terror también en el COVID, en la pandemia, en 2010. Y era un lujo porque, claro, en la pandemia nadie trabajaba, todo el mundo tenía tiempo. Era pobre, pero todo el mundo tenía tiempo. Y me acuerdo que hacíamos como 5 días de rodaje principal y siempre calculábamos que íbamos a editar y después era 1 o 2 días de reshoots, que claro, en ese momento era un lujo porque no había mucho trabajo, no había muchas cosas. Y la manera que los reshoots solucionan el corte, en mi opinión, fue una magia. Entonces entiendo perfectamente lo que quieres decir. No, y también si me preguntas en el lapso de tiempo en el que, por ejemplo, nosotros filmamos en mayo, ¿ok? Entonces teníamos completamente, incluso en tema de pues, del ambiente, pero también de la estación del año, estábamos filmando completamente en otra Sí. época a cuando hicimos el reshoot. Entonces, también tuvo mucho que ver Con todas y las lluvias que hubo el año pasado, ¿no? exacto, y justo en una escena muy específica que se ve lluvia, nos está lloviendo, pero completamente. Entonces fue donde yo fui ajustando, como viste, un poco con el tema de la atmósfera, empezar a generar rayos, empezar a generar viene la lluvia, porque Claro, porque, claro. claro, donde filmamos, a donde hicimos el reshoot. Y algo también, perdón, interesante que se me pasó. Ah, claro, hicimos un focus group en el primer corte, ¿no? Entonces yo como que soy mucho esa idea y creo que lo he aprendido con la vida tiren, échenle con ganas que aquí aguantamos y a mejorar. Entonces hicimos un primer corte, se presenta una pequeña pantalla con un pequeño focus group
y la cantidad de lluvia que viene Sí. es un golpe fuerte, pero preciso justo para tomar las decisiones siguientes, ¿no? Sí, sobre todo si pues, tienes el privilegio de tener un focus group antes de los reshoots, también fue un golazo, ¿no? Que eso fue lo que hicimos, fue como lo que pensamos. Y ya cuando llegué con los reshoots con mi editor fue como, güey, ya te estoy dando literales, únicamente ajusta estas partes porque Sí. creo que va por ahí. Y como vi que la película en verdad tiene bastante música y es una música muy particular. ¿Cómo fue tu dirección hacia el músico para poder crear esa parte sonora? Pues mira, yo con Juan Carlos Enríquez, que es el compositor, creo que sí, por ejemplo, él me daba ciertas atmósferas, yo pedía, por ejemplo, como empezar a generar como estos elementos, como leitmotivs para ciertos personajes, entonces ya empezaba a decirle, mira, este me encantó para ella, este me gustaría que se repita para él. Pero antes de que comenzara a componer algo, ¿le dijiste algo? Tuvimos, sí, una primera plática donde tal cual es donde lluvia de referencias, ¿no? Ya te bajas tú tu archivo de una cantidad enferma de materiales Sí. y él tuvo la capacidad como de decir, ok, va. Pero lo que yo siempre platiqué es, a ver, es una película en los 60, pues viene de esta zona Tenec de San Luis Potosí. Le mandé también algunas pistas como musicales de ese lugar. Y él también inmediatamente lo logró transformar en instrumentos. Y me dijo, no manches, tengo, por ejemplo, un violín indígena que suena así. Entonces empezamos tal cual primero por los elementos como sonoros, ¿no? Sí. Qué tantas cuerdas, cómo lo imaginas por este camino. Y algo muy padre que también surgió en la película que viste es en la radio comunitaria, en la radio que se escucha. Sí. Ahí yo tuve la fortuna de trabajar en la zona Tenec un tiempo filmando, hice grandes amigos. Y Washik Salvador, que es un Tenec ahí de la comunidad de Tamaletón en San Luis, tiene un trío musical increíble en el cual un día me dijo, mira, esto es lo que escribimos, es lo que hago. Y me enseñó su música. Le dije, güey, es que tienes elementos muy hermosos que me encantaría integrar, pero le dije, no son canciones que posiblemente se escuchen en la trama, pero sí los personajes, y los personajes escuchan esa música. Sí, Entonces, claro. ahí fue donde hicimos como que la magia de poder integrar la música comunitaria, y es música real y música en Tenec. ¿Y la financiación de este proyecto de dónde vino? Es un camino también un poco complejo. O sea, al final es una película completamente independiente. Nosotros íbamos por el camino, obviamente, de lo que existe en México, del Eficine. Aplicamos un par de veces. Tuvimos buenos, ¿cómo se puede decir? Resultados al principio, pero el Eficine es le digo yo, eso es que son los Hunger Games, o sea, Sí. están todos peleándose los fondos. Eh, a ver, un cabrón con una película de San Luis Potosí, de género, que hay un asesino que mata niños y le quita los dientes. Cabrón, tienes todas las Sí. X para morir. No metes una película de una directora mujer con esta composición en un pueblo donde el cual van a hacer una peregrinación. No sé. O sea, creo que Sí, hay mucha competencia, es muy difícil y lo sé y he aplicado y ha sido un gran problema en mi vida donde yo decidí en un momento no aplicar más. no, Si claro, y alguien, eso, sí, esto, o sea, me lo dijo un buen amigo, Andrés Kaiser, me dijo, güey, esto es un deporte, este es Sí. el deporte, el maratón de cada año y es hacer la mejor carpeta para ganar el mejor fondo, Sí. pero vamos, o sea, veníamos de una muy buena productora, incluso yo había conseguido ya el contribuyente en San Luis, que es algo complicado también, ¿no? Y algo que pasó interesante, que creo que donde le dio mucha fuerza fue, nosotros metimos este proyecto primero en una carpeta de desarrollo, quedamos en un proyecto que se llama Fantasolab en Colombia, Sí. fuimos a Fantasolab, presentamos, ganamos 2 premios, entonces estos 2 premios nos dieron primero un acceso a Blood Window que no teníamos, pero estábamos completamente alejados, nos acercó Blood Window.
y nos dio también una carta de intención de un agente de ventas. Entonces fue como ir levantando justo como una carta de presentación un poco más formal, ¿no? Y luego fuimos a Ventana Sur, ya con el corte, porque ese sí fuimos a Ventana Sur a Blood Window con el primer corte, y ahí nos ganamos la postproducción, por ejemplo, la corrección de color en Argentina, hicimos alianzas para la postproducción. Entonces, te digo, estos elementos me ayudaron a comunicarle a un inversionista en San Luis, literal, llegué con los elementos, le dije, güey, pues mira, está esto. Me dijo, pues sí, pero ¿cómo van las películas mexicanas? Cuéntame qué tan bien, qué tan mal. Y bueno, hay ejemplos de terror, varias que le fue bien, pero también hay muchas que le fue mal. Exacto. Entonces, aquí yo siempre justo le aposté como, a ver, voy a buscar el financiamiento, qué cantidad necesitamos para poder filmar, hacerlo bien, sin ningún riesgo, primero, sin perder calidad, y después de eso partimos al siguiente bloque, ¿no? Entonces, digo, primero empezamos con el inversionista con una cantidad que fue para producción. Después que llegamos ya con el premio, por ejemplo, te decía, de Ventana Sur, de Blood Window, pues, oye, ya le ganamos esto a la post, ¿cómo ves si le metemos un poco más? Y ahí fuimos trabajando. Y al final, te digo, es una película que creo que costó exactamente lo que tenía que costar. ¿Y por el rango de qué está el presupuesto? Estamos más o menos en el rango entre el $500,000. ¡Wow! Entre el medio y un poquito más. Pero en sí, por ejemplo, nos decían mucho cuando fuimos a Ventanas Sur, me decían, es que es una película barata. Le digo, sí, pero espera, o sea, piensa que teníamos, por ejemplo, teníamos la cámara, ganamos este premio, o sea, si vas sumando la bolsita, esta película puede haber costado mucho más. Sin embargo, creo que se hizo, te digo, con los elementos correctos para poder salir. Sí. Y lo que te digo, siempre pensando en taquilla, todo el tiempo en taquilla, en taquilla, en taquilla. ¿En qué le vamos a apostar? En el monstruo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tal, ¿no? ¿Y por qué tomaste, si era una producción con un presupuesto recortado, por qué tomaste la decisión de hacerlo en los 60, si es más costoso por el production design? Pues es que ahí es donde creo que es la magia de ser de provincia, como dicen acá en la capital. Es ese poder, obviamente yo siempre he dicho, en San Luis Potosí estamos 20 años atrás de la capital. Entonces todavía yo encuentro elementos que son completamente funcionales y que rompen con cualquier tipo de production design, porque es cabrón. Tengo esa camioneta a dos pueblitos, ¿no? O puedo conseguir esta ropa en el mercado, porque créeme que o sea, ya que sales a los pueblitos, a las comunidades, encuentras los elementos. Parece que estuviesen atrapados en el tiempo. Exacto, porque allá continúan en otro ritmo, la gente vive de otra forma, y al final es eso, pues, sí estamos 20 años fuera de la capital, sí. Y eso te da todavía un gap de tiempo en provincia que no se está quizás tomando en cuenta, ¿no? Y entonces eso fue una de las principales motivaciones de hacerlo de época. De época y fuera de la capital. O sea, sí fue en San Luis Potosí, te decía, está increíble porque tenemos, por ejemplo, en el camino, no te miento, a la locación eran 40 minutos. La primera media hora vas en un camino donde a un costado tuyo hay bugambilias, cactus, desierto. Subes 10 minutos en la sierra y llegas a un bosque como la Marquesa, increíble, otra vegetación completamente distinta. Y eso, digo, eso te lo da mucho como conocer pues estos lugarcitos que la gente desconoce, ¿no? Entonces, creo que por eso fue la apuesta de decir, a ver, vénganse acá, yo conozco la zona, yo puedo apalabrar ciertas locaciones, claro. y es donde también entra, quizás como le dicen, el lado del director un poco más alejado del proyecto o un poco más, no sé, si me entiendes, como menos involucrado. Y el cabrón que yo he estado, te lo juro, 24/7 desde que empezamos desde la preproducción, filmamos. Y sigo al pie del cañón, cada día, ¿no? Hasta que salga al cine, ¿no? Y ni siquiera en el cine vas a estar chingando a la gente para que vaya. Exacto. Y
Me di cuenta que también hay, o sea, también la parte del sonido me pareció que tenía mucho valor, sobre todo con el monstruo y su sound design y todo eso. ¿Cuál fue tu approach para lograr esos sonidos del monstruo? Que eso también está bien bonito, pero bueno, en primera creo que también justo, bueno, con Raquel Weber, que fue la sonidista principal, digamos, de este proyecto, con Raquel yo todo el tiempo igual yo le doy el respeto que le doy a la cámara, se lo doy al sonido, ¿no? Y me tocaba de repente hacer estos debates entre cámara y sonido que siempre existen Sí, de, ¿a quién le vas a dar más importancia? Y yo, cabrón, vamos un poco llevándola, porque siempre existe este conflicto, ¿no? En el sí. rodaje. Pero entonces, yo que el fotógrafo es más mi amigo, le decía, cabrón, vamos a darle prioridad al sonido porque nunca hemos tenido esta oportunidad de tener todo en todas las camas de sonido que necesitamos completamente desde la ocasión, ¿no? Entonces, sí fue un poquito como a veces cámara tenía que soltar más de lo que les gusta, pero creo que logramos tener el sonido perfecto para la postproducción. Y hablando, por ejemplo, del monstruo, me encanta esta historia porque literal me puse, no te miento, como 4 días enfermamente a escuchar animales en mi casa, en YouTube, en Sí. videos que me encontraba. Y decía, cabrón, es que no encuentro cuál es el chingón que queda perfecto. Y hasta que lo encontré ¿Y qué animal era? no, o sea, Un pájaro. no, un camello. No mames. El camello me dio una gama de sonidos que dije, cabrón, está increíble este güey, ¿no? Porque tiene como glutural, pero a veces agudos, a veces graves, a veces como luego unos más abajo. Y era una gama de sonidos increíble. Entonces, justo ya cuando platicamos en el diseño sonoro con Álvaro y su equipo, les decía, cabrón, pues tengo esta idea y ahí fuimos como justo jugando como que se diera la mezcla entre un ave y este monstruo que te digo que es un camello, ¿no? Qué loco. De qué tamaño eran el crew? ¿Cuántos eran en el crew? En el crew fuimos, bueno, eran 4 semanas, más o menos yo creo que éramos como entre unos 50, 60 personas. Ah, que mediano. Ajá. Mediano grande. Y, Sí. y te puedo decir que algo increíble es, por ejemplo, todo el equipo de diseño de producción. En ese momento Mario Castro, que es el diseñador, tenía 30 años, güey. O sea, todo su equipo es una bola de squinkles, de chamacos de 20 a 30 años. Increíble, súper joven, pero también o sea, con unas pilas, un talento, un amor por el cine. Entonces, tío, tuvimos un crew muy joven y muy guerrilla, es de aguantador Sí. y obviamente, por ejemplo, a Mario le decía, cabrón, pero no quieren cuartos separados, ¿cómo le hacemos? No, estos güeyes vivían, yo les decía los hobbits. Les encontramos en la sierra una casa para ellos y ahí ellos eran felices porque se dormían todos juntos, se despertaban, armaban, salían, comían, regresaban, o sea, eran Qué chingón, ¿no? una comarca de hobbits que trabajaban perfecto para su departamento, ¿no? Y era, digo, era como eso mágico de también yo como director ir entendiendo las necesidades de cada departamento y también pues dándoles lo mejor posible para que estuvieran contentos, ¿no? Y trabajando bien. Sí, ¿cómo viste para mantener 50 personas en un set por 4 semanas en una producción independiente es complicado? ¿Cómo lo manejaste? Yo creo que un factor que, bueno, creo que es no voy a decir mi sello, porque no, yo creo que simplemente, creo que quizás lo compartes conmigo, pero creo que somos una nueva generación de cineastas que el grito y el regaño Ah, sí, sí, ya no no. es parte Sí, ya eso no del es día a así. día, ¿no? A mí me enseñaron diciéndome, tú dices sí señor, no señor, tú no volteas a ver al actor, no le hables a nadie, tú, ¿no? Y acá fue, pues nos sentamos todos en la mesa, platicamos, una convivencia. Obviamente en el momento de trabajar era algo muy, pues, muy genuino, muy de set,
como que yo creo que cada una de las personas que estamos integrando el club entendíamos su función, Sí. pero en el día a día yo me la pasé cagado de risa. O sea, es Sí. una película de terror, pero yo me la pasé cagado de risa porque todo el día estuve buscando sonrisas, viendo cómo molestaba a otros. Y te enseño las fotos del behind the scenes. Hay tomas donde yo estoy arriba del fotógrafo bombeando, una toma súper importante. Digo, cabrón, pero si no mantienes justo esto como de hacer cine está padre y hacer cine se disfruta entre amigos, entre hermanos, pues yo creo que no sirve de nada. Sí, totalmente. La fraternidad, y yo creo que es lo más valioso que tiene el cine, es poder pasar X cantidad de días con estas personas que son de cierta manera tus amigos y pasarla bien. Y todos tienen, por ejemplo, mi contacto personal es, o sea, también es eso, dejamos la idea de, no, háblale a él para que me diga. No, pues cabrón, si necesitas algo, márcame, ¿no? O sea, ¿qué podemos resolver en Sí. lo corto? Y mucho también, muchas sesiones de podernos sentar a platicar, a ver cómo vemos esto, cómo lo podemos hacer mejor. Oye, no, ya valió madre. O sea, siempre como una comunicación constante, pero sí te puedo decir que mucho es que siento que sí había, fue un crew que muy pocos, porque suele casi no pasar acá, muy pocos iban por el trabajo, Sí, ¿no? claro. Por la rutina, no. Y quizás los que iban por la rutina después les tuvo que cambiar el chip porque vio que no era el lugar. Entonces me tocaba eso, como no era un set tan estricto de, sino que era personas creativas haciendo un contenido, algo interesante. Y eso, los que posiblemente iban por el varo, dijeron, puta, pues ¿con quién hago mi sindicato y me quejo? Pues Sí, no, claro, cabrón, claro. todos estamos felices trabajando, Sí. ¿no? ¿Y qué referencias tuviste para esta película? De referencias, fíjate que trabajamos mucho, pues siempre viendo películas de folclore, pero por ejemplo está la de The Wicker Man, que me encanta, obviamente no podría decir tanto The Witch, porque sí The Witch me encanta, pero creo que nos fuimos más como para Midsommar, Sí, sí, sí. eh, también, pues siempre también he tenido como mucho, más como el terror mexicano más antiguo, cine de Taboada, o sea, también, bueno, Alucarda, estas películas que vienen como a dar como una cierta textura y, y claro, siempre como enfocándome en mi cabeza, yo decía es que estoy como entre un Macario con un Pedro Páramo, pero si Sí. aquí le pongo y acá, ¿no? Y, y yo creo que donde logramos congeniar más fue en que ya habíamos trabajado anteriormente, te digo, en la zona Tenec. Entonces, para mí, estos personajes que ya había vivido, que ya había visto, estos indígenas con esta fisionomía, con esta forma de vestirse, de hablar, me ayudó mucho también como para poder crear estas curanderas que si las ves, pues son muy, Sí. muy únicas, ¿no? Ahorita que ya tienes, bueno, si contamos lo que desde que hiciste el corto, tienes en esta película 6 años. Si contamos este largo solito, son como 3, 4 años. ¿O cuánto tiene? Pues de que filmamos en el 24, que se estrena en el 26. O sea, 2 añitos Pero más. claro, contando el guión, desde que comenzaste el guión, 23, sí, sí, como 3 añitos. 3 años. ¿Y cómo ves tú ahorita entonces el tema de la taquilla? O quizás comenzamos por cuánto crees tú o cuánto sería lo ideal de hacer en taquilla. Pues mira, acá el planteamiento es, queremos recuperar para que obviamente el inversionista quiera seguir soñando en esto, pero también mi apuesta es demostrarle al cine independiente que se puede. O sea, que podemos jugar un poco distinto a lo que está estipulado. Yo sé que es complicadísimo, ¿no? Porque estamos hablando de que en México no estamos acostumbrados jamás a tener que luchar por la taquilla para poder seguir filmando, como es en Estados Unidos, ¿no? Se pelean las taquillas para poder continuar, o el streaming, etcétera. Sí. Acá, lamentablemente, estamos en la gloria y nos lo dicen todos los países de Latinoamérica. Dicen, tienes un pinche estímulo increíble, Sí. peleadísimo, pero que es completamente a fondo perdido. O sea, si tú ganas no tienes un que peso en recuperar. taquilla, ganaste un peso, güey, no mames, Sí. ¿no? Entonces, acá yo creo
que la fórmula es, pues, como antes se hacía, o sea, como el cine de Robert Rodríguez, de Tarantino, que sí, cabrón, pues tuve que endeudarme para hacer algo que posiblemente me hubiera tardado en el Eficine 5 años, pues mi cabeza me decía que era el momento, entonces yo le aposté, no lo puedo llamar endeudado porque, te digo, al final es algo que me ha dado mucho aprendizaje y te lo juro que en mi cabeza es, güey, pues mínimo ya tengo una ópera prima, Sí. sé que esto me va a dar más chamba, ojalá, y después llegaré con el mismo inversionista y le digo, güey, pues ya no cuesto $500,000, ya cuesto 3, güey, qué pedo, pero seguimos creciendo juntos, ¿no? Así es Sí. la fórmula que yo pienso es la Sí, sería correcta, lo ¿no? ideal y sería lo coherente, ¿no? Pero entonces, ¿cuántos espectadores te parece que sería lo mínimo para ti? Pues mira, ahorita tenemos 500 salas. De estas 500 salas, mi sueño pues es que logremos arriba de 200,000 espectadores. Ese es como el punto de equilibrio y ojalá y vengan, no, ojalá O sea el que doble, para el ti lo triple. mínimo es 200.000 para estar en un buen lugar. Ajá, en un lugar de, digamos, como es el saldo blanco. Ajá, saldo blanco, 200.000. ¿Y cuáles referencias de películas mexicanas llegaron a ese monto? Pues mira, fíjate Del que, género, obviamente. bueno, del género, por ejemplo, a la que le fue muy bien en ese tema fue, por ejemplo, Huesera. Huesera sí logró un poco más. Por ejemplo, también está Cuento de Pescadores, creo que no fue Esa no tan la vi. arriba, fue un poco menos. Está la de... bueno, es que si te digo todas las películas previas al 2019 son muchas, ¿no? O sea, teníamos Kilómetro 31. Sí, claro, sería el post-2019 lo justo por la pandemia y todo, cómo Exacto. afectó la ida al cine. Exacto, entonces yo ahorita estamos jugando es como, a ver, gente, recordemos el 2019 que íbamos al cine, yo también digo mucho pues güeyes, ya no vean comedia romántica, o primero llévense la novia y digan 2 de comedia romántica por 1 de terror, y vamos ahí cambiando un poco, pero Y entonces, si 200.000 es para quedar en cero o en blanco, ¿cómo le dijiste tú? saldo Saldo blanco. blanco, ¿cuál es el Que eso lo usamos en la pandemia, cuando nadie se contagiaba era saldo ¿Ah, sí? blanco. Sí, no me acuerdo. ¿Y cuánto es el monto ideal entonces de espectadores? No, si llegamos a 500,000, que es una locura, estamos hablando de que esto fue un éxito. Claro. Entonces es complicado, pero también te digo lo que hemos visto, ahora que hemos platicado con la gente, que vemos los comentarios en redes, que vemos la participación, se ve que el público está buscando este tipo de contenido. O sea, esta película, no es que me acuerdo porque mi abuelita, yo es que no, o sea, creo que estamos como en el momento correcto para salir con esta película. Y bueno, también de este lado nosotros como la estamos viendo van muchas palomitas, ¿no? Como que, a ver, es primero desde el desarrollo, ¿no? Algunos premios. Y luego pudimos ir a Ventana Sur, otro premio. Luego fuimos con un Work in Progress al Festival de Cannes. Buenísimo, palomita. Luego estrenamos en Rotterdam, ok. Y en Rotterdam fue que nos dijo Cinemex, a ver, cabrón, su película son 500 salas. Y ellos son los expertos. También al final uno no las pide. Sí. No, ellos también ven en el imaginario y dicen, a ver, este proyecto tiene esta cualidad y podría hacer esto, ¿no? Entonces, yo creo que también la apuesta es confiar en el proyecto, Sí. confiar en los expertos, en este caso que es mi primera vez que llevo, digamos, a taquilla, y pues ahora sí que toda la buena vibra, ¿no? Bueno, ¿por qué no invitas a la gente la fecha? Y bueno, en Cinemex sí está en Cinépolis, solo que la distribuye Cinemex, ¿no? Sí, exacto, el distribuidor es Cinemex, pero también tienen esta alianza que también se me hace que está muy chévere, güey, que Cinépolis y Cinemex puedan trabajar en conjunto, Sí. que compartan ciertas salas, que se hayan motivado ambas partes como para poder compartir la información de la película, eso está cabrón, Sí. ¿no? Entonces creo que eso es el beneficio, pero cierto, en las ciudades más grandes, que es Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, posiblemente compartan salas Cinépolis y Cinemex, y en el resto del territorio mexicano estaremos a partir del 7 de mayo en Cinemex, para que la vayan a ver. Pues hay que chocarla.
No, chido, carnal. Y pues no nos queda más que seguirle, cabrón.